Comienzo, bueno, el tercer ciclo de narrativas del siglo XXI dedicado este año a la narrativa femenina. Amanda Fernández nos va a hablar de Pilar Adón, Eterno Amor. Le doy ya paso para que haga la exposición sobre la novela. Bueno, en lo que respecta a la autora, bueno, la Pilar Adón ya cuenta con una trayectoria notable como cuentista, novelista y poeta. Nació en Madrid en 1971, ya ha ganado varios premios, se ha licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y como ha destacado como ensayista, narradora y poeta. En cuanto a su producción literaria, pues vamos a destacar sobre todo que ha escrito muchas obras breves, cuentos y poesía, y que rompió con fuerza con Las hijas de Sara en el año 2003, y desde entonces ha publicado, bueno, por ejemplo, Viajes inocentes en 2005, Las efímeras o La vida sumergida. En cuanto a su trayectoria poética, vamos a destacar los títulos Da Dolor de 2020 y Las órdenes de 2018, con los que ha ganado algunos premios. Son sus obras poéticas más recientes. Y bueno, algunas de estas características que vemos en la presentación son propias de su obra y vamos a encontrar algunas de ellas en la novela que hoy vamos a tratar, que es Eterno Amor, una novela publicada en el 2021. Es una novela corta de 90 páginas, 15 capítulos, y las ilustraciones las ha realizado Quique de la Rubia. Además, bueno, estas ilustraciones concuerdan mucho con el ambiente que pretende crear Pilar Adón, y también vamos a destacar que es una novela un tanto difícil de explicar porque emplea muchos juegos alegóricos, pero vamos a tratar de explicarla en esta presentación. Lo primero que vamos a destacar es que Pilar Adón nos va a situar en una apartada comunidad religiosa de mujeres que está ubicada en la ladera de un monte, y ellas se dedican al cuidado de unos chicos. Viven apartadas de la sociedad de manera voluntaria. Esta comunidad está presidida por una madre superiora y ella tiene la autoridad sobre las demás mujeres. Además de que sus días pasan acatando una serie de normas que todos deben aceptar calladamente. Y como la propia autora sostiene, estas mujeres están como encerradas dentro de un encierro, como si fueran muñecas rusas, porque no solo se hallan en un claustro, sino que este claustro está dentro de un edificio monacal, a su vez rodeado de un jardín, en un monte aislado, y los chicos además están encerrados en sus habitaciones a lo largo del día, hacen ciertas actividades, e incluso hay un personaje que está encerrado en sí mismo porque ni siquiera habla. Vamos, es un ambiente completo de encierro y de opresión. Bueno, es evidente que a Pilar Adón le obsesionan en sus obras siempre los espacios cerrados en los que las jerarquías se marcan más fácilmente, y además le sirven como marco para explorar las relaciones y los conflictos interpersonales. No obstante, a pesar de todos los simbolismos que hay en esta obra, sí que hay ciertas referencias concretas que podemos extraer, como la existencia real de las veguerías, que son unas comunidades femeninas de aislamiento voluntario, y sus vestigios pueden hoy visitarse en ciudades belgas, aunque también existieron en Cataluña. Otro elemento histórico de anclaje sería el típico reformatorio para niños difíciles o delincuentes, que también han existido. Por tanto, bueno, nos encontramos ante un universo cerrado en el que los vínculos son muy fuertes y tampoco hay un tiempo definido, no hay un marco cronológico determinado, porque a veces sugiere el medievo de los monasterios y otras veces se presenta como una especie de distopía del siglo XXI, porque los personajes parecen poder conectarse a través de Internet. Aquí, bueno, he dejado algunos fragmentos de la obra en los que vamos a ver cómo las hermanas ven este espacio como una especie de retiro espiritual. Aquí hay otro personaje que dice: se han quedado ustedes en la Edad Media, hermanas. Resulta imposible llegar a este sitio en coche, ya hay una referencia a la modernidad, y he tenido que escalar el monte dejándome guiar por las luces de la casa. No ha sido agradable. Con la mirada fija, pero no fría, la madre Sandra le explicó que sus palabras eran un regalo para nuestros oídos, porque de eso se trataba, del aislamiento, el retiro. El fin de toda comunidad consistía, como ya sabía, en mantenerse, en defenderse, resistir y perdurar el máximo tiempo posible. Espero que tenga ocasión de comprobar que, de alguna manera, aquí resulta bastante sencillo llevar a la práctica ciertas teorías que tienen que ver con la consecución de la calma, el control de lo espiritual y de lo físico, un cierto nivel de beatitud, una fortaleza fabulosa.
pues aquí ya podemos apreciar esa concepción que tienen ellas de ese retiro espiritual. En cuanto a las normas que ya he mencionado, estas normas pues tienen que ser acatadas por los chicos, que siguen un horario muy estricto. Los fines de semana se arrodillaban a las 9, a las 12, a las 5, a las 7 menos cuarto y a las 10. De lunes a viernes, en cambio, solo por la tarde. La madre no quería interrumpir los estudios ni la evolución de sus hijos, de modo que los horarios de las adoraciones y las plegarias cambiaban en función de los deberes, las horas de entrenamiento, las clases de alemán y de danza. Si alguno de ellos estornudaba, volvían a empezar. A mí los primeros días se me hicieron insoportables. Pero estas normas también van a tener que ser acatadas por las propias hermanas. Ellas también tienen que seguir unas rigurosas normas a lo largo del día. Aquí lo dice, la madre Sandra dejó las manos a ambos lados de su plato y le explicó que todas las integrantes de la comunidad debían adoptar cierta uniformidad y someterse a un mismo deseo y a una misma voluntad, adherirse a un plan, qué día de la semana se cambiaban las sábanas, cuántas veces se comía pasta, quién limpiaba y quién lavaba, quién cocinaba la sopa, quién les cortaba el pelo a las hermanas y a los internos, quién se callaba y quién empezaba a hablar, paciencia y estoicismo, paciencia y estoicismo. Y para ello debía haber concordia entre las adeptas, conformidad y armonía. En cuanto a estos chicos que las hermanas cuidan y vigilan, no se sabe mucho de ellos, pero aquí al principio de la novela ya podemos ver lo que dice la propia narradora. Mientras los hijos de la madre Sandra se dedicaban a mantener su niñez y a recuperar su primera inocencia, escuchando las recitaciones de la ley del espíritu, epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, profundizando en el sentido de cada verbo y su intención, porque en efecto los que viven según la carne desean lo que es carnal, y en cambio los que viven según el espíritu desean lo que es espiritual. Y ellos debían deshacerse del mal, dejar a un lado la perversión y lo inmoral, porque sólo así se verían amparados y protegidos por todos los códigos, los humanos y los divinos. Si eran compasivos, si rezaban. Yo pensaba que tal vez aún pudieran llegar a salvarse acatando las leyes humanas, pero las divinas ya les habían juzgado, y no parecía que se hubieran mostrado muy favorables. Por eso estaban encerrados. Se supone que están encerrados porque han cometido malas acciones y están allí pues tratando de buscar el deshacerse de ese mal, ¿no? y de la espiritualidad. En lo que respecta a los personajes, voy a resumir brevemente que lo que más me ha llamado la atención, que es que nadie utiliza su nombre verdadero, eso para empezar. Sobre todo los nombres que utilizan hacen referencias bíblicas. La propia Pilar Adón ya explica en alguna entrevista que ella creció con la Biblia y siempre le gusta meter alguna referencia a ella. La madre Sandra es la directora o gobernanta, es uno de los personajes más importantes y su nombre pues significa la protectora. Tiene mucho sentido también porque es ella la que cuida de todas las demás, etcétera. Y la narradora es una nueva voluntaria que llega allí al convento y es ajena a los votos, no es ajena a la religión, pero es una recién llegada perfecta para mostrarnos cómo es ese ambiente de la casa monástica y las relaciones de poder que operan en ella. Se hace llamar hermana Coco a sí misma y luego está uno de los chicos, que es el chico de la habitación 53, al que llaman hijo agua o hijo iluminado. Este es el chico que decía antes que ha estado incomunicado durante más de 2 años y no habla ni nada. Y ya ha habido muchas psicólogas y tutoras que han intentado ayudarle para que salga de allí, pero todas han fracasado. Entonces la madre Sandra le pide a esta protagonista, la nueva voluntaria, que intente pues, encargarse de tutelar a este chico. La narradora lo llama Lemuel, como pone aquí, rey bíblico, consagrado al servicio del Señor, masculino de Lemuela y sobre todo nombre de pila de Gulliver. Y, en fin, realmente esta va a ser la trama principal, va a ser la reclusión extrema de este chico, de Lemuel, que supuestamente ha asesinado a su hermano gemelo y por eso está allí, y va a ir suscitando el inexplicable amor de la narradora. Y ella ha sido contratada para su cuidado, pero de ese cuidado va surgiendo como un amor que no puede explicar. Otros personajes que van a aparecer en la obra son las demás hermanas, que también tienen nombres bíblicos, van todas vestidas de la misma forma, con unos vestidos así un poco rotos y demás, con pañuelos y capuchas. Y después también están los otros chicos, aunque no se les llega a ver en ningún momento. Y por último, para que haya un conflicto mínimo en la novela, un día la directora anuncia que va a llegar un preceptor, un instructor,
y que van a tener que acoger, quieran o no. Y este pues es el instructor Evans, que va a tener una superioridad jerárquica sobre la comunidad de mujeres. El intruso es otro motivo que es bastante recurrente en las obras de Pilar Adón, el que viene a perturbar, a revolucionar el orden de la comunidad. Y este pues es un hombre que se supone que ha venido a enseñarles a los chicos algo, gramática o lo que sea, pero no se sabe realmente, no se dice en ningún momento a qué ha venido, al beguinato, pero claro, obviamente pues escandaliza mucho, ¿no?, a las mujeres que vaya a llegar un hombre. Como viene en este fragmento, yo tampoco lo entiendo, pero es lo que va a pasar. Continuó: un hombre en esta casa, ya hay hombres en esta casa, pero no hombres adultos, no los ha habido nunca. Y el jardinero y el chofer no viven con nosotras. Aquel debate resultaba insólito. Pues este sí, va a venir, habrá que prepararle una habitación para que trabaje en lo suyo. No creo que dure mucho por aquí, pero hemos de recibirle y ofrecerle nuestro hogar. Nos lo han impuesto y hemos de acogerle, aunque no sabemos quiénes son los que se lo han impuesto. Le llamaremos Evanson o Evans, hijo de Ewan, que viene a ser Iván, que viene a ser Juan. Una de las hermanas se levantó, echó atrás su silla y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. Solo se dirigió al extremo de la mesa con la cara roja, y una vez allí, con la cara más roja aún, se agarró a los bordes de la madera y declaró que si en la casa entraba un hombre, ella se iba. Este hombre también bueno, va a entrar en el beguinato de una manera un poco violenta, porque siempre va a estar como en un conflicto con la madre Sandra, en unos diálogos en los que se van a enfrentar sus concepciones del mundo, sobre la religión, sobre el significado de la fortaleza, del arte. También van a chocar sus formas de educar a los chicos, ¿no? Mientras la madre Sandra dice que nos gusta emplear métodos distintos, preferimos que entiendan las cosas a que las memoricen. La comprensión siempre es más duradera que la memoria, que resulta traicionera, como bien sabrá. ¿Y cómo quieren que entiendan, por ejemplo, que el río Murray es el más largo de Australia? Tendrán que memorizarlo, digo yo, viajando a Australia y viéndolo por sí mismos, si fuera posible, con sus propios ojos, recorriéndolo. Eso sería lo más práctico, ya que se trata de un río navegable, si no recuerdo mal. Pero como por ahora ese desplazamiento es imposible, y digo por ahora, preferimos que consulten libros, que vean fotografías. Así que son ustedes de esa escuela, la del mínimo esfuerzo. Queremos que sean autosuficientes, que sean libres, mentalmente libres de momento y físicamente libres algún día. Olvida que son delincuentes. Aquí no usamos esa palabra. Bueno, aquí por primera vez aparece esa palabra, delincuentes. Ya sabemos que los chicos están ahí porque han cometido algún delito. Y bueno, aparte de este enfrentamiento entre que el instructor prefiere que ellos memoricen las cosas, pero las hermanas creen que es mejor que lo entiendan, que sean autosuficientes, también va a haber otras discusiones, como entre lo que cree ella que es la austeridad, y luego el instructor va a decir: todo eso está muy bien, pero no nos excedamos en la búsqueda de la virtud y la santidad. No vayamos a caer en el vicio de la soberbia, el pecado capital del que descienden todos los demás. La templanza, ¿dónde queda la templanza? Juega usted con el lenguaje. Y efectivamente el instructor Evans va a jugar mucho con el lenguaje y va a estar siempre enfrentándose a la madre Sandra. También aquí, bueno, podemos leer que el instructor dice: qué lástima que tengan que quedarse enclaustradas, sacrificándose por unos descarriados, unos infelices, que no se lo van a agradecer en la vida. ¿No querrían venirse conmigo? En el coche habrá sitio de sobra para 3 o 4 más. Piénsenselo. Eso es imposible, dijo la madre Sandra. Los pecados los han cometido ellos, y ustedes se empeñan en cumplir sus penas íntegras, como si quisieran asumir su culpa. Cualquier carcelero disfruta un fin de semana libre de vez en cuando. Nosotras no somos carceleras. ¿Y qué son? Sus ángeles. Trabajamos con ellos, los conocemos mejor que nadie. Bueno, vamos a poder apreciar que este preceptor es un personaje bastante altivo, insolente, que quizá fue virtuoso en un momento, pero ahora ha sucumbido a las tentaciones del poder y emplea sus armas siempre para someter a las hermanas y poner en duda sus métodos, ¿no? Quique de la Rubia, el ilustrador, lo ha representado siempre a este hombre como dibujándolo con la cara roja, como podemos ver en estas imágenes de aquí. Y en esta segunda imagen de la derecha se representa una escena en la que el instructor Evans ve a la hermana Coco, que está en su charla con Lemuel. Ella está siempre afuera de la puerta chateando con él por el portátil, porque solo hablan de forma online. Y entonces aparece el instructor y ya se ve como que tiene un cierto interés por Lemuel, y le pide a
a la hermana que si le puede dejar la llave, que él se encargará de educarle y tal, porque lo que ella está haciendo no va a obtener ningún resultado. Pero claro, en ese momento, pues la narradora le dice que no, o sea, se enfrenta en cierto modo a él y bueno, aquí podemos leer sus pensamientos en ese momento. No defraudar a nadie, no equivocarme. Siempre lo mismo, esa necesidad vital de no contrariar a quienes consideraba seres excelentes y únicos. Como no quería contrariar a la mujer que me había dado una cama en su casa, 3 platos al día en su mesa y la oportunidad de curar a Lemuel, averiguar por qué se obligaba al encierro, por qué se hacía daño. No decepcionar a nadie, buscar el equilibrio y la proporción, la concordia. Sin embargo, iba a desobedecer a Evans, con una disposición a la indisciplina que me sorprendió. Iba a defender la privacidad de Lemuel a toda costa, aunque el propio Lemuel no lo apreciara, porque de repente amaba a Lemuel como hacía tiempo que no amaba a nadie, como nunca había amado a nadie. Bueno, aquí el personaje vemos que sirve a la autora para mostrar cómo se puede pasar del cuidado al amor y cómo ese amor hace que se pierda el control que hasta ese momento se creía tener y que la narradora desobedezca una orden de un superior. Entonces aquí pues hay como una lucha, un forcejeo entre el instructor que intenta abusar de la narradora en cierto momento porque intenta buscar dónde está la llave por su vestido y en ese instante Lemuel abre la puerta de su habitación para dejar entrar al instructor y que deje de abusar a la hermana. Aquí Quique de la Robia va a representar al instructor como una serpiente roja, que es un poco una representación un poco demoníaca, ya que lo conecta con ciertos pasajes de las escrituras sagradas. Ahora vamos a hablar un poco de Lemuel, de este chico, de este hijo iluminado, quién es él. Aquí, bueno, sobre todo a través de los ojos de la narradora. Quería dejar de ser solo el mismo, tan limitado, y empezar a sentir que el universo residía en su interior, tal y como se decía en cada sermón y tal y como leía los boletines de la comunidad. Llevar la vida de otras personas, ser alguien distinto y tener otros ojos, otros brazos, otras piernas. En eso coincidía con la filosofía del centro, al menos en eso estaban de acuerdo su madre Sandra y él, ser otro, ser infinito. Además, otra característica de Lemuel es que parece que es un chico súper inteligente, que lo sabe todo, como vemos aquí abajo, que dice, intentamos ordenar su pensamiento y controlar sus fantasías, que son muchas. Le dedico las horas más productivas de mis días y le hablo de música y el arte. No es fácil porque él ya lo sabe todo. Tiene una enciclopedia en la cabeza. O sea, pero el instructor en ese momento le responde a la narradora, lo que tiene es un acceso constante a Internet. Ahí como chocan otra vez la visión del instructor, que cree un poco más en la visión más realista, mientras que las hermanas pues prefieren creer en un más espiritual, ¿no? Además, hay un momento también en el que cuando hablan la hermana Coco y Lemuel a través del chat, le saca el tema de su hermano y le pregunta, ¿alguna vez has pensado mal de tu hermano? Yo hablaba y él escribió que no. Querías estar con él, pero él desapareció. Es lo peor que pudo hacerte, ¿no? No. ¿No? Me hizo cosas peores. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Aguanté con la mirada fija en la pantalla, con las manos heladas. Claro que puedo. Quería que me muriera, escribió. Y luego un larguísimo jajajaja. Noté la violencia de su cuerpo al otro lado de la pared que nos separaba y oí cómo golpeaba las teclas de una manera rítmica. ¿Por qué te ríes?, le pregunté. Y me mandó otra risa. Jajajaja. Sin ecos bucales, con el único sonido de las percusiones que sus dedos marcaban sobre la J y sobre la A. Es usted boba, tiene que espabilar. Erais gemelos, ¿no? Pero no éramos iguales. ¿Qué hiciste cuando viste que no se movía? ¿Le dijiste algo? Lemuel no contestó de inmediato. Al cabo de un rato escribió, ya he pasado por esto, Miss. No se haga ilusiones. Estos datos van a ser importantes para luego descifrar el final, pero a mí, por ejemplo, me recordaron mucho esto de que quería que se muriera su hermano al pasaje de Caín y Abel en la Biblia. Y bueno, pues esto de que un hermano matara al otro y ese conflicto que hay. También sobre Lemuel quería destacar un símbolo que utiliza mucho la autora, que es el de las plumas, porque hay un momento en el que Lemuel le manda a la narradora un vídeo en el que sale él en su habitación dando como una voltereta hacia atrás, y entonces ella dice, terminaba el vídeo y volvía a ponerlo. Lemuel se tiraba al suelo y daba su voltereta como el muñeco pinza que giraba en una escalera de plástico, el que había sido mi juguete favorito, el que más me gustaba en el mundo. En una ocasión me dijo que tenía la habitación llena de plumas
y ahora yo misma podía apreciar los montones que se repartían por el suelo y revoloteaban por el aire. Me lo había dicho como quien no quiere la cosa, que su habitación estaba llena de plumas, y no le había creído. Además, aquí hay una imagen de Quique de la Rubia en el que se ve su habitación con la cama y todo lleno de plumas. No sabemos esto por qué es en este momento. También cuando Lemuel abre la puerta para dejar pasar al instructor y que deje de molestar a la narradora, ella dice, no entendía lo que murmuraba Lemuel y ni siquiera sabría explicar cómo era el sonido de su voz. Lo que sí recuerdo es que me dejé deslumbrar por la realidad y la belleza de la rendija larga y estrecha que se había abierto entre su puerta y el marco de la pared, y por la claridad que empezó a emerger de allí, como si Lemuel hubiera subido a la persiana de su cuarto y detrás se hubiera situado directamente el sol. Aquí hay otro elemento misterioso que tampoco entendemos en ese momento, y más referencias a las plumas las da el propio instructor cuando les dice a las hermanas bueno, que se va a llevar a Lemuel de allí porque es un pieza, porque dice que está mal de la cabeza, y dice a quién se refiere, sabe perfectamente a quién me refiero. Me refiero al Pintas que quiso cortarle las alas a su hermano, unas 20 cuchilladas, me dijeron. Ya ese juego de cortar las alas a su hermano ya también es simbólico. Cortarle las alas a alguien pues suele ser arrebatarle la libertad a alguien, ¿no? Pero también tiene algo que ver con eso, con todo este símbolo de las plumas. Y aquí el instructor pues lo que revela un poco ya es su intención de que, bueno, posiblemente sus motivos por estar allí es que se va a llevar a Lemuel porque él se encarga de estos casos más raros, ¿no? De chicos ya que no tienen solución. Pero obviamente pues no van a querer dejar que se lo lleven. Y ya en el final, durante la cena, cuando están cenando empiezan a escuchar como un sonido, el rumor de un roce contra el aire, una vibración como la que produciría un papel muy fino deslizándose por el suelo, una tela de seda, un aleteo múltiple. Hay algo, susurró la hermana Anies, en un espacio cerrado que era como un huerto, que era como un jardín, sellado por los muros que debía defendernos de lo que pudiera llegar del exterior, que tenían que ampararnos, ofrecernos resguardo para que el hostil quedara al otro lado, aunque no era ese el propósito de la residencia. En nuestro caso, el peligro vivía dentro. Las tapias nos aislaban a nosotras de los de fuera para protegerles a ellos. Así era, así estaba escrito. Y en ese momento, mientras están cenando todas, va a aparecer por la puerta la figura de Lemuel, pero no es un único Lemuel. Viene con otra persona a su lado que es exactamente idéntica a él. Y bueno, este proceso pues deja a todos un poco confundidos, pero aquí, bueno, empiezan ellos como a hacer una especie de espectáculo de piruetas y a levantarse, a saltar el uno con el otro, y claro, en ese momento pues piensan que es un truco, no saben qué hacen ellos allí, y bueno, y la narradora dice bueno, que empezaron a reírse y que ninguno de los dos Lemuel podía hacerse una idea de lo que significaba su risa para mí. Dice Evans, yo también creo que es un truco. Bajé la mirada y vi que había plumas en el suelo, otra vez esas plumas que ya habíamos visto al principio, montones de plumas de un color blanco como el hielo, momento en que la aspiración de cuidar de Lemuel se me presentó como algo del todo inviable. ¿Quién podría responsabilizarse de velar por un ser así? Aquí somos más prácticas de lo que puede imaginar, dijo la madre Sandra. Sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. ¿Usted no? Dejé de observar a los hermanos y la miré a ella un segundo. ¿De verdad estaba entendiendo algo? Las dos nos hallábamos en el mismo lugar, pero quizá no viéramos lo mismo. Tienes que confiar en mí, me dijo. Y estuve de acuerdo, como lo había estado en otras muchas ocasiones, cuando me hablaba de la creación y del arte, cuando me explicaba que todo en la vida suponía un cambio, que las familias cambiaban, los cuerpos cambiaban, se transformaban los animales y las sombras de los árboles, más prolongadas, más reducidas. Las hormigas aparecían y desaparecían. Cuando me aseguraba que el amor resultaba imposible entre los seres humanos, igual que resultaba irrealizable la comunicación auténtica, que solo era factible con el hacedor del universo. Cuando yo quería dejar de pensar y de especular y no darme más consejos ni más lecciones, porque cada recomendación cargada de condescendencia, cada acto de pretendida bondad para conmigo misma, tenía el efecto de una lanza arrojada contra mi propio esternón. Esta mañana solo había uno, dijo Evans. Tenían al otro en una habitación distinta, ¿no? ¿Por qué no les pide que paren? Me están mareando. Bueno, en esta escena
ya se puede ver que ya la divinidad, ¿no?, que desprende de Lemuel en estos momentos. Ya más adelante, bueno, vuelve a decir la narradora: supe que jamás volvería a tener ante mí una belleza semejante. Ahí estaba la perfección, que iba a quemarse igualmente ante mí en cuestión de segundos. Nunca volvería a percibirla tan próxima, al alcance de los dedos. Empezamos a oír sus jadeos, dos hermanos idénticos que alzaban las piernas hasta superar la línea de las cejas de un hombre de considerable estatura, y que saltaban de manera que sus pies apenas dejaran huellas sobre las heladas baldosas, que ellos solo rozaban, hundiendo uno la cabeza en el cuello del otro, corriendo hasta dejarse caer de nuevo y rodar con los cuerpos curvados sobre sí mismos. Dieron un nuevo salto vertical, más alto que cualquiera de los anteriores, y con los cuerpos fusionados, cada uno miró en una dirección. Ya en el aire desplegaron las alas. Aquí ya pues se ve por qué era eso de las plumas. Yo no podría afirmar si me moví o no me moví, si di un paso hacia un lado o hacia atrás. Lo que recuerdo es la conmoción, la fuerza de todo aquello, y que la sala se llenó de suspiros. Dos gigantes alados, eso eran. Hubo quien se puso de rodillas, hubo quien chilló y quien comenzó a repetir que lo sabía, que lo había sabido siempre. Yo me aproximé a la madre Sandra, con la certeza de que allí se acababa el mundo, y de que al otro lado del jardín que nos rodeaba y que era un Edén, ya no quedaba nada, con la impresión de que todo resultaba incomprensible, definitivo e irreal, tanto dentro como fuera. Bueno, aquí ya obviamente pues se revela pues que estos seres divinos pues, o sea, no pertenecen al mundo mortal, obviamente, y esto pues puede entenderse como una alegoría simbólica realmente, quizá más relacionada con la liberación, ¿no? Cuando ellos se alzan y empiezan a volar por la sala y ya pues parece que todo es irreal, ¿no? Pero en verdad en esta obra hay un final que es bastante simbólico y difícil de interpretar, y que puede tener múltiples significados según el lector. Porque aquí, después de extender sus alas, pues Lemuel y su otro hermano Lemuel agarran de las axilas al instructor y se lo llevan volando por la sala hasta unas ventanas en las que antiguamente, bueno, habían sustituido por unos vidrios, y en esas vidrieras pues estaba, como dice aquí, la vidriera de la amistad, la vidriera de la gracia, la de la bondad, la de la generosidad. Los hermanos eligieron la de la compasión y se van por esa vidriera, se llevan al instructor y desaparecen de la vista de todos. Entonces, el hecho de que escogieran la vidriera de la compasión puede tener algo que ver con el final que le quieren dar al instructor, ¿no? Que en ese momento pues no entiende nada de lo que está pasando, como hemos leído anteriormente. No te preocupes, dijo la madre, va a regresar. Yo no estaba preocupada, o eso creía. No me sentía intranquila, aunque ya nada haría que volviesen las fantasías de un paisaje diferente, un horizonte amplísimo, un terreno limpio y un aire transparente. Absurdo ya pensar en horizontes diferentes y amplísimos. Bueno, esto tiene que ver porque ya la narradora desde el principio, ella siempre decía que prefería estar en cualquier otro lugar, que se imaginaba yendo a lugares lejanos y no estando allí. Pero en este final ya dice que ya no puede pensar en otros horizontes. Lo comprendía, lo aceptaba, me parecía normal. Nos contó igualmente que Evans lo habría descubierto ya, o que estaría a punto de descubrirlo, de un momento a otro, durante el vuelo. ¿Qué era lo que había sucedido? ¿Por qué resultaba tan importante reconocer que siempre podía haber algo más? Un ataque por un flanco, por la espalda. Él sería un experto en Pitágoras, en dromedarios o en pas de deux, pero no tenía ni idea de cómo era nuestra manera de actuar, nuestra manera de enfrentarnos a las adversidades, cómo nos aferrábamos a nuestra identidad. Realmente ya la novela va a concluir con este último párrafo, en el que bueno, se da un discurso de la narradora, en el que ya podemos interpretar que ella ya se ha acostumbrado a la doctrina de la madre Sandra, ¿no? Ya cree completamente en ella después de haber visto lo que ha visto. Y pensé que quizá también yo estuviera instalada en esa doctrina, como dice, la suya, su conjunto de teorías y opiniones, con una disposición mucho más firme de lo que podría haber previsto, en mi empeño por cambiar de estructura y transformarme en otro organismo, las palabras guía y lo que significaban para mí, convertirme en álamo, convertirme en pino, en una forma verde, verde claro. Lo del verde lo he resaltado porque esta hermana Coco, la narradora, al principio cuando hablaba con Lemuel le dijo que su color favorito era el verde, y hace muchos símbolos, simbologías de las plantas, etcétera, sin oponer resistencia.
glauca por el agua estancada en pantanos y charcas, por el suelo de los estanques de olas suaves y templadas que albergaban algas y seres acuáticos del color de los bosques. La densidad del jugo de las plantas que aún no estaban secas y seguían atesorando una savia que ascendía por el tallo y se repartía por las flores y las hojas vivas, por la lluvia que se acumulaba en las albercas, la inundación de las pozas, verde por el viento que soplaría primero frío desde el monte y luego cálido desde la explanada, y que azotaría la melena oscura de las madres que jugaban en los embalses con sus hijas primogénitas, a las que decían frases dulces mientras les echaban agua por encima, una ráfaga de gotas, otra al pelo, a los hombros, con la intención de jugar, pero sobre todo con la intención de quererlas y reírse entre las varas leñosas y elevadas que cerca de ellas, en la espesura de cañas y juncos que separaba la orilla del camino, se extendían hacia el cielo en dirección contraria a las raíces que se hundían en la tierra y sostenían el mundo vegetal en su condición inmóvil, dándoles a las encinas, a las higueras, el sustento que necesitaban para no vencerse, pero a la vez anclándolas al terreno suelo e imposibilitándoles de esa manera el desplazamiento y la huida, la desaparición. Bueno, de este final tan simbólico podemos ver pues un poco que al final ella ya cree totalmente en las palabras guía de la madre Sandra y que pasa a transformarse en eso, en esa naturaleza, ¿no? En ese verde que a ella tanto le gustaba, sin oponer resistencia, y que toda esta naturaleza pues también asimismo está anclada a un terreno y no puede huir de allí, ya no puede huir del monasterio después de lo que ha pasado. Ya cree fielmente en la doctrina y entiende un poco pues lo que ha pasado, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Esa identidad de la que habla la madre Sandra a lo largo de toda la historia. Hemos visto que, bueno, en la obra se han repetido muchísimos símbolos, bueno, sobre todo referentes a la naturaleza, bueno, que es un tema que ya he dicho muy recurrente en Pilar Adón. La vegetación, bueno, que rodea toda la comunidad, hay muchos símbolos sobre las flores, la lluvia, el agua. La naturaleza es salvaje y a la vez es protectora, ¿no? Es la que rodea este sitio donde viven las mujeres. Y también, bueno, el conflicto entre lo salvaje y lo civilizado, ¿no? La naturaleza representa nuestro lado más salvaje y más irracional. También el símbolo de la metamorfosis y la libertad, ¿no? La libertad entendida como vuelo por encima de esa valla, que es un poco una metonimia de las cárceles, esa cárcel tanto del cuerpo como de la mente. Y es un símbolo del aislamiento y de la incomunicación. Ese espacio de reclusión, bueno, representa esa incomunicación de los propios personajes. Y por último, ese eterno amor que aparece ya en el título de la obra, posiblemente haga referencia a un amor no físico que en este caso ha podido salvar una vida de encierro y de miedo, que es la que llevaba Lemuel, ¿no? Al final consiguiendo escapar y sacar sus alas para volar libremente. De aquí, sobre este concepto del eterno amor, quería resaltar que la novela realmente retrasó su publicación debido a la pandemia, porque al final se publicó en abril del 2021, pero bueno, en una entrevista sobre esta obra, Adón reconoció que la idea de esta novela corta ya estaba en su mente antes de la pandemia, pero que hubo algo que la llevó a desarrollarla durante estos meses de confinamiento, y el confinamiento es una cosa que tiene mucho que ver con esta novela. Me di cuenta, relata, de lo imprescindible y necesario que es el amor desinteresado. Veníamos de una sociedad en la que teníamos la sensación de tener las cosas más o menos controladas y de repente nos ha venido algo que nos ha descontrolado y nos hemos dado cuenta de lo mortales y finitos que somos de una manera brutal. Un puñetazo en el esternón para muchos, para esos que se han dado cuenta, en este tiempo de ausencias y lejanías, de las malas pasadas, que juega el amor cuando vive una pérdida. Es esa sensación de ternura infinita, de querer abrazar y de que ya no haya un cuerpo al que abrazarse. Lamenta sobre esta realidad vivida por muchas personas y que ella traslada a esta historia en dos de sus personajes, Lemuel y en este caso la narradora. No tienen contacto físico en ningún momento y el amor hace que cada uno realice hazañas inverosímiles. Apunta, como ya sabemos, pues
que la hermana desafíe a la autoridad y que Lemuel abra su puerta para dejar que el instructor entre y deje de molestar a la narradora. Esto, bueno, esto está en una entrevista que he sacado de internet y bueno, realmente me ha parecido interesante comentar esta conexión que hay, ¿no? Entre la situación de pandemia que hemos vivido y cómo se le ocurrió la idea a la autora para esta novela. Y bueno, ya eso para terminar, bueno, quería destacar que también la propia Pilar Adón reconoce en esta entrevista que en cierto modo ella también es Lemuel, ¿no? Hay como una especie de desdoble de la autora, tanto en Lemuel como en la hermana Coco, y ella dice, soy yo con ese poco interés por mostrar, con ese afán de reclusión y vocación de perfeccionamiento, que bueno, realmente al final todos somos un poco así, ¿no? Que a veces queremos aislarnos en nuestro espacio con nuestras cosas y cuando vienen visitantes o vecinos o familiares, pues queremos abstraernos y encerrarnos y que vengan los intrusos, pues no nos gusta que vengan intrusos a nuestro espacio de paz, ¿no? De remanso. Y también, bueno, como he comentado, yo creo que es un relato necesario en estos tiempos de pandemia y que intenta decir, en cierto modo, que también se puede abrazar con el alma a otra persona, no se necesita de un cuerpo físico, igual que no lo necesitaban la hermana y Lemuel, y que la reclusión también puede ser una forma de huida y de libertad, en cierto modo. La autora siempre ha explorado este tema en sus obras. Y por último, bueno, este final simbólico sobre Lemuel y la narradora, pues lo dejo ya a interpretación de cada uno. A ver qué es lo que pensáis vosotros sobre este final, si realmente Lemuel se convierte en una especie de ángel que hace justicia llevándose al instructor de allí, o si se interpreta más como una liberación de su alma, y qué es lo que ocurre realmente con la narradora. Todas estas preguntas, bueno, es también un poco interpretación de cada lector. Y bueno, con esto ya he terminado, que me pasa un poco del tiempo, pero lo siento. Muchísimas gracias, Amanda. Y quien ha tenido la culpa he sido yo por no haber puesto la grabación en su momento. Yo creo que has hecho una presentación perfecta, has analizado todos los aspectos singulares de esta breve obra, que son, como tú señalas, unas 90 páginas, y yo tenía muchísimas notas tomadas para poder complementar, ¿no?, la presentación, y la verdad es que no necesito ninguna de ellas porque todas esas ideas que has ido poniendo en juego creo que están muy bien abordadas. Nos has dejado ahí planteadas unas preguntas y yo creo que es lo que tenemos sobre todo que intentar. Cada uno poner en juego cómo podríamos interpretar ese final de la novela. Sí quiero señalar solo, y en esto creo que Clara, Pablo, lo estará pensando también, la correspondencia que existe entre esta obra Eterno Amor con la última de Sara Mesa, que es también una narración muy breve. Ella ha escrito una reseña para Contrapunto, si queréis verlo, Perrita Country, que está con una correlación entre el texto y la imagen, como ocurre aquí en la obra de Pilar Adón. Son dos textos que han aparecido, por tanto, el año pasado, en 2021, por dos autoras que de algún modo, pues bueno, tienen o se embarcan en un mismo proceso de fundir la imagen y el texto. Si bien en el caso de Sara Mesa, ella no ve las imágenes de una manera, sí, además en Páginas de Espuma, efectivamente, pues es un tipo de novela breve que busca este tipo de conexión. Entonces están muy bien planteadas las raíces de esta obra por Amanda. En la presentación que ha hecho nos ha destacado algunos de los títulos primeros que anteceden a esta obra. Yo había leído y me gustó muchísimo en su momento Efímeras de 2015, que tiene o guarda muchos puntos de contacto con esta obra, sobre todo porque es un texto en donde hay también una comunidad utópica, que en este caso es enteramente cierta, real, a comienzos del siglo XX en Francia,
llama La Ruche, en francés la colmena, y era un proyecto de escuela del futuro para acoger a huérfanos, a hijos de obreros, etcétera, y darles una educación enteramente distinta, alejada pues de todas las perturbaciones y degradaciones que el mundo de la civilización o de la ciudad pudiera provocar, ¿no? Al final se ve, bueno, pues que no es así, ¿no? Son dos figuras femeninas, en este caso, en la obra de las efímeras, las que van enlazando pues toda una serie de acciones que de algún modo, bueno, pues las atrapan, ¿no? Y alteran, ¿no? El mundo de valores en el que se llegan a encontrar. Pero es muy importante también ese orden de la naturaleza, ¿no? Y creo que esa va a ser una reflexión común para muchas de las novelas de las que nos vamos a ocupar aquí. Esa posibilidad de vivir en comunión o en relación a veces difícil con ese entorno de la naturaleza, con los bosques, con las montañas, que pueden albergar secretos, que pueden albergar leyendas, que pueden albergar seres fantasmagóricos que se pueden llegar a implicar en la vida de quienes viven pues, en comunidades, pueblos, aldeas pequeñas que se encuentran alrededor, ¿no? Eso lo veremos dentro de poco en alguna de las novelas que tendremos que ir analizando. Así que básicamente pues esto era lo que yo quería indicar. Creo que está muy bien el planteamiento que ha hecho Amanda. Ningún personaje tiene nombre, solamente el instructor Evans ha leído el fragmento que yo tenía destacado. Se llama Evanson o Evans, hijo de Iwan, que viene a ser Iván, que viene a ser Juan. ¿Habéis visto? Porque ha elegido muy bien los pasajes Amanda, que son frases cortas, breves, apenas utiliza subordinadas. Pilar Adón, hay una estrategia estilística basada fundamentalmente en la yuxtaposición. Son frases que parecen cortadas, ¿no? A cuchillo, ¿no? Y que tienen una fuerza evocadora verdaderamente importante. Entonces, bueno, el único personaje que tiene nombre, que es este Evans o Evanson, que se asimila a Juan. Si nos vamos al trasfondo que puede llegar a estar, trasfondo simbólico de la obra, que puede ser el mundo de los relatos bíblicos o de los relatos etiológicos o de orígenes, si ponemos en juego, bueno, pues la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que, claro, el nombre de Juan sí que tiene ahí unos valores verdaderamente importantes y no son ni mucho menos demoníacos, todo lo contrario, ¿no? O es el evangelista o es el bautista, ¿no? Son los dos Juanes que de alguna forma vendrían a encarnar quizá los aspectos más singulares de la nueva ley del cristianismo, que representa el cristianismo, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención que el personaje que tiene nombre nos pudiera llevar hacia ese orden. ¿Por qué digo eso? Porque en esa entrevista que yo también he manejado y de la que nos ha sacado fragmentos Amanda, hay una relación muy importante, la atracción que la propia Pilar Adón señala por, y ya cito a la autora, por los relatos que nos narran la creación agónica y triunfal del mundo, los pueblos errantes, las muertes violentas, la guerra, la venganza divina, la lucha entre la extrema bondad y la maldad más absoluta, y eso sí que lo vemos claramente en esta obra, el mito de la caída, ¿no? Y creo que ahí está sobre todo ese final, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que arrastra a Evans de esa comunidad monástica regentada por estas beguinas. ¿Cómo se echó a perder el paraíso? La palabra Edén aparece asociada al jardín que rodea en ese juego de muñecas rusas, de planos que encierran, ¿verdad?, a otros menores, ese Edén, ¿no?, en donde está enclavada esta comunidad. Entonces, sí, yo también había pensado, lo tengo anotado, en esa historia de Caín y de Abel a la hora, ¿no?, de analizar esa figura de repente de dos hermanos que parecen en un principio siameses cuando aparecen, porque se dice están unidos por las caderas, pero luego se dice no, están separados por unos centímetros. Ya se ponen, ¿no?, a dar saltos, a ejecutar una suerte de danza que sería propia, ¿no?, de esa dimensión angélica de que la autora les dota. La presencia de las plumas en el suelo, montones de plumas de un color blanco como el hielo. Fijaos, esta frase que bien acertada está
plumas de color blanco como el hielo, ¿no? Toda la fuerza evocadora, ¿no? El simbolismo ya que comienza a transmitir la asociación entre el hielo, la muerte, ¿no? Lo que no puede de algún modo tener vida. O sea que en este sentido la escritura de Adón es perfecta, ¿no? A la hora de poner en juego ese desarrollo. Dos gigantes alados en este punto, ¿no? Entonces, cuando se compara el jardín con el Edén. Bueno, me parece muy bien. Yo he anotado de la presentación de Amanda también otra serie de ideas para complementar las que tenía. La última, que está ahí, la tenemos ahora mismo delante, me parece perfecta. Es decir, ella nos plantea dos preguntas. ¿Son ángeles justicieros o es la liberación del alma? ¿Qué ocurre al final con la narradora? Pero un poco más arriba, en el segundo párrafo, veis cómo nos da, yo creo que una clave preciosa, ¿no? Dentro de esta simbología. ¿Se puede abrazar con el alma a otra persona? Es decir, esta figura que es voluntaria porque no es una beguina, no ha hecho los votos, que llega a esta comunidad, se sienta al lado de la puerta 53 del beguinato e intercambia correos electrónicos con Lemuel, con esa figura a la que le da el nombre de Lemuel y que no le dice una sola palabra. Es decir, lo abraza con el alma. Entonces creo que esa es una imagen para mí perfecta de lo que Pilar Adón intentaba de algún modo transmitirnos con esta obra. Así que, en fin, Amanda, te agradezco muchísimo que hayas elegido a Pilar Adón, que hayas elegido esta novela. Yo creo que es un comienzo perfecto para este ciclo. Muchos de los puntos que tú has tocado los vamos a volver a encontrar repetidos en otros textos, con lo cual podremos trazar al final de conclusiones que nos hablaría, bueno, de cuáles son los temas que interesan a la narrativa general o a la narrativa femenina. Eso ya lo veremos en este sentido. Doy paso ya, perdonad que me haya, pero siempre me gusta resumir un poco, complementar, que en este caso pues, no ha sido en absoluto necesario. La presentación de Amanda era completa, era perfecta, pero sí, bueno, poner en juego alguna noción más, algún punto más para el debate al que doy ahora mismo comienzo. Así que si alguien quiere intervenir, pues que pulse el micrófono. Los que venís por primera vez, pues ya sabéis que lo tenéis delante, debajo de la pantalla, para que se ponga en verde y podáis hablar. Y los que ya lo conocéis, pues nada, Amanda y yo estamos deseosos de oír vuestras opiniones y si habéis leído la obra, saber qué es lo que pensáis de ese final simbólico. Concha, cuando quieras, por favor. Gracias por abrir el debate. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ha habido momentos en los que no se escuchaba bien y no sé si es problema de mi ordenador o de los micrófonos. ¿Me escucháis bien? Sí, te oímos muy bien. Vale, Sí. vale. Bueno, Será yo de tu la verdad ordenador, es te dice Mar. vale. Quería darle las gracias a Amanda porque me ha gustado muchísimo la explicación y me ha aclarado muchas cosas, porque con este libro andaba un poco despistada, la verdad. Porque he visto que hay mucha ambigüedad, mucha dualidad. Entonces, bueno, desde el principio, por ejemplo, el contraste entre ese ambiente medieval de normas estrictas, de comunidades cerradas, y de repente ves que una de las beguinas pues está usando internet para comunicarse con uno de los internos, ¿no? Y que luego este instructor llega en coche. Bueno, no sé, me ha despistado en algunos momentos y me ha parecido que era parte como de, no sé, sentido yo, por lo menos de un juego de la escritora, de la autora. Luego al final yo no lo llegaba a entender. Cuando los hermanos llegan y empiezan, bueno, pues se presentan los gemelos con las piruetas, los movimientos. No sé, ahí estaba un poco perdida, pero sí ya veo
el simbolismo y creo que ya lo puedo interpretar mejor. Y luego, bueno, las preguntas de si se puede abrazar con el alma, si el encierro puede ser una liberación, yo creo que están muy relacionados con los momentos que hemos vivido durante el confinamiento, por lo menos en mi caso. Yo lo pasé sola en una casa, en un pueblo, y yo creo que la respuesta es sí, se puede abrazar con el alma, porque aunque estaba aislada, al mismo tiempo yo estaba en contacto con mi gente, ¿no? Y luego para mí el estar encerrada, en cierto modo sí que supuso una liberación, porque es algo, bueno, encerrada, más que encerrada, estar sola es algo de lo que sí pude disfrutar. Y bueno, simplemente esto, solamente eso, que me he visto un poco como movida por el juego de lo visto de la novela, pero me ha gustado la interpretación y me ha ayudado ya a entenderlo. Así que gracias. ¿Sí? Fernando, no se oye. Es que sí, perdón, sí, es que había quitado el micrófono para que no hubiera eco. Le daba las gracias a Concha por su aportación personal, ¿no? Por esa relación que ha encontrado con la protagonista de la obra, porque de algún modo yo creo que es lo que pretendía la autora, ¿no? En esa entrevista a la que ha remitido Amanda, pues así lo señalaba. Es una novela que dejó interrumpida y que luego, bueno, pues sacó al hilo del confinamiento de la pandemia. Bueno, tenemos dos manos alzadas. José Luis, tú como has cobrado voz ahora mismo, pues interven si quieres y luego tenemos a Clara Pablo, que dejamos a la espera para la tercera intervención. José Luis. Hola, buenas tardes. Primero, mostraros mi alegría por... ¿Se oye? Sí, perfectamente. Es que he tosido yo, por eso. Vale. Nada, Fernando, solamente mostrar mi alegría por volver a encontrarnos otra vez y sobre la obra decir que a mí me ha costado. La verdad es que he tenido que leerla dos veces porque costaba trabajo analizar todos los detalles y todos los matices que tiene, pero es muy simbólica. Creo que precisamente lo interesante de esta de este novela corta o relato largo, no sé muy bien cómo calificarlo, pero lo interesante es precisamente para mí todo lo que deja en el aire y precisamente hace que cada uno se pueda sacar las conclusiones que le parezca mejor y más oportunas. Entonces sí me parece que hay ciertas cosas que por supuesto que quedan en el aire. Yo creo que el tema de la metamorfosis viene sobre todo por cómo se transforma el personaje principal, cómo se desdobla en dos. Creo que ahí quizás sobre todo el aspecto de la metamorfosis y sobre todo la importancia que tiene tanto lo que dice como lo que no dice, porque es que son tantas cosas que se quedan en el aire sobre si el carácter de esos personajes, si tienen que ver no sé, con distintos aspectos que te deja muchas cosas en el tintero y que me parece que es lo que le da ese interés especial que tiene. La verdad es que me ha gustado mucho.
Gracias, Amanda. Menos mal que estabas al quite. Digo que te daba paso a ti precisamente por si querías comentar algo de lo que Concha y José Luis nos han señalado. Amanda, ¿algún comentario? Pues en cuanto a lo que han dicho, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un final completamente interpretativo y deja muchas cosas al aire. Yo al principio tampoco la entendí mucho, cuando la leí tuve que leerla un par de veces y realmente, bueno, estas preguntas las he lanzado aquí en la presentación porque cada uno puede entender una cosa distinta. Esto también que se ha comentado sobre la relación con la pandemia, es que es total. Yo la vi en muchos aspectos. Si hubiera leído este libro La pandemia, pues me hubiera sentido completamente identificada cuando estaba confinada, sobre todo porque ese encierro, bueno, no solamente por el encierro del chico, sino también por eso de que hablaran por el correo, ¿no? Que hablaran por una pantalla, ¿no? Es un poco lo que hicimos todos. Sí, Al final, esa forma de efectivamente. comunicarnos. Clara, te damos paso, por favor. A ver, coméntanos. ¿Me oís? Muy bien, ¿Podéis? Clara. Buenas Vale. tardes. Bueno, buenas tardes a todos. He de confesar, bueno, he de comenzar mi intervención haciendo una confesión, y es que yo acudo a tu charla, Amanda, por cierto, que por cierto me ha gustado mucho, con más curiosidad que interpretaciones, porque yo no he tenido oportunidad de leer la novela. Sí he leído Las efímeras. Y reconozco que es una autora que me cuesta mucho. Lo comentaba antes este otro compañero, José Luis. Me parece demasiado simbólica, muy espesa, y es una autora que he leído varias cosas, Las efímeras y algo de poesía, y es una autora compleja. Pero según te estaba escuchando, para mí es inevitable establecer ciertas referencias y trazar varias conexiones con Sara Mesa, sobre todo que vais a tratarla aquí el día 17, y que yo además, bueno, lamentaré mucho no poder estar. Sobre todo porque, bueno, ya había apuntado Fernando el tema de Perrita Country, que efectivamente también es una novela donde se trata el tema del intruso, que en este caso además, tú has hablado de la naturaleza, el intruso en Perrita Country es un gato. Es una novela muy interesante porque es una novela que Mesa dedica a los animales, ¿no? Pero según lo que comentas en la presentación, Pilar Adón trata muchos motivos que son los motivos también centrales de Sara Mesa, ¿no? El tema del dominio, de las relaciones de dominio y sumisión, que son uno de los temas más importantes en todas las obras de Sara Mesa, está aquí presente, según estabas comentando. El tema de un microcosmos cerrado, que tiene unas normas estrictas, ese también es un tema también muy importante en Sara Mesa. Se ve sobre todo en la última novela, en Un amor, pero también hay un microcosmos que también es un espacio cerrado en Cara de Pan, de la que vais a hablar también dentro de unos días. Ese intruso que aparece en el microcosmos y que de alguna manera lo altera todo, es también en cierto modo el viejo de Cara de Pan. Tú decías antes que las monjas de esta congregación o estas religiosas estaban encerradas en el encierro, que es lo que sucede también en Un amor, en la última novela de Sara Mesa, porque Nat, la protagonista, está encerrada en una casa que a su vez está en el microcosmos cerrado de la escapa, ¿no? de esa especie de pedanía. Y luego el internado que mencionas, que es donde sucede toda la acción narrativa de Eterno Amor, me ha llevado también, evidentemente, a Cara de Pan, que volvemos a lo mismo, un microcosmos cerrado, gente encerrada sobre sí misma. Entonces, bueno, como digo, esto, o sea, aunque son ideas que yo he ido notando aquí, si alguien tiene un trabajo fin de grado o fin de máster pendiente, que sepa además que hay un artículo de la profesora María Ángeles Encinar en la revista Ínsula que trata de manera específica los motivos recurrentes que hay entre María Ángeles Encinar y Sara Mesa. Ella habla, de hecho, de las conexiones entre Cara de Pan y Las efímeras. Pero bueno, que a mí, así ya os digo, en una serie de anotaciones rápidas, se me han ocurrido un montón de conexiones. O sea, que si alguien tiene un TFM, un trabajo fin de máster o algo así pendiente, que sepa que aquí tiene un material bastante interesante. Y yo creo que estas autoras efectivamente tienen bastantes puntos de conexión. No sé si al final del ciclo, como ya apuntaba Fernando,
pueden sumarse algunas otras, pero bueno, indudablemente, pues aquí sí que se pueden establecer ciertas líneas de contenido. Y nada, pues muchas gracias a Amanda de nuevo por la intervención y ha sido de verdad un placer escucharte y voy a acudir a esta novela con mucha curiosidad. Has despertado mi interés indudablemente. Muy bien, gracias Clara. Y aunque no la hayas leído, has puesto en juego las relaciones con la narrativa de Sara Mesa y yo creo que es muy importante porque uno de los objetivos de este ciclo es intentar definir las líneas maestras, tanto formales como de contenido, que pueden definir ese campo literario, como señalábamos al principio, la relación del dominio y de la sumisión, el tema del encierro, la comunión con la naturaleza, el peso del poder, esas conexiones entre las efímeras y Cara de Pan, por ejemplo, que destacabas ahora mismo, ¿no? Señaladas en este artículo que nos estabas comentando, todo eso puede llegar a ser importante. Muy bien, gracias, Clara. Amanda, ¿quieres señalar alguna idea a Clara? Nada, que muchas gracias por toda vuestra atención y me alegro de que os haya gustado la presentación. Y sí, es cierto, es completamente cierto, esas líneas que se pueden encontrar de confluencia en ciertos temas. Ahora con estas nuevas autoras y con Sara Mesa, la verdad es que yo también lo encontré, porque esto sobre todo la huida y en este libro de un amor y bueno. Sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con todo. Parece como que estas nuevas autoras hablan mucho de estos temas, ¿no? De esta cierta reclusión, ¿no? La reclusión, el encierro dentro de uno mismo también y dentro de un lugar. Efectivamente. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna idea más? ¿Alguna participación en...? Yo sí quiero defender el estilo de Pilar Adón, en este. Hola, Mar, sí, en este sentido, porque se nota la línea poética de su poesía en este sentido, y hay que recordar que, por ejemplo, Sara Mesa comenzó escribiendo poesía, aunque luego la abandonara por completo, ¿no? Y así, pues, Ana Merino, por ejemplo, ganadora del Premio Nadal el año pasado, y que la tuvimos aquí con su novela, igual, ¿no? Es una poeta que escribe su primera novela. Quizá ya hay otra confluencia y podríamos sacar más casos en este sentido. Mar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, sí. Fernando. A mí la novela me sorprendió y me interesó desde el primer momento. Me parece un planteamiento muy original y, vamos, en mi caso es que la leí en el trayecto entre Madrid-Parla y Parla-Madrid, o sea, en una hora yendo al trabajo en el mismo día, ¿no? Porque es muy cortita. Yo sí que es verdad que cuando empieza ya la parte donde Lemuel se desdobla, que por cierto he visto que Lemuel es un nombre bíblico, yo no lo sabía, vamos, lo miré y también no sé si es algo azaroso o tiene un significado, un sentido. Ahí en esta parte donde se desdobla y tal, esa parte como más irreal o fantástica o no sé cómo definir, ahí ya dejó de interesarme. Yo creo que también es pues, no sé, por tu sensibilidad o tu manera de interesarte por la literatura. Sí que es verdad que ahora, con la explicación que nos ha dado Amanda, ya he conseguido establecer esas conexiones o esas interpretaciones o simbologías y ahora ya sí me parece más atractiva esa parte, ¿no? Que yo creo que tiene bastante peso. Yo he pensado también en la importancia de los personajes en cuanto al sexo, ¿no? O sea, podría haber sido un centro llevado por monjes religiosos, hombres, pero son las mujeres, ¿no? Las salvadoras. Y la figura que llega, que podría haber sido también una superior religiosa, es un hombre, ¿no? O sea, esa utilización, yo creo, de
de lo femenino como lo más positivo y lo masculino como lo más amenazante, ¿no? De hecho, también los reclusos, o sea, o los niños encerrados, entiendo que son todos varones. No sé, eso es algo que también me ha llamado la atención, ¿no? No sé si se podría haber hecho al revés, con mujeres encerradas y los monjes, los liberadores. Esto también me parece interesante. Y bueno, la idea de esa sociedad tan hermética y a la vez con esa carga inspiradora de vida y de libertad fue un juego de contraste que a mí me suscitó mucho interés. Y por lo demás, poco que añadir. Yo no conocía a esta escritora, creo que está casada con el que tiene relación, o su marido es el de la editorial Impedimenta, que es una editorial que me interesa mucho. Y que a partir de ahora, pues ya viendo el resto de obras que ha escrito, pues seguro que la seguiré a más corto, a menos distancia. Y nada más, ahí lo dejo. Efectivamente, te agradecemos. Además, Clara ha escrito un mensaje sobre tus comentarios. Las novelas de Sara Mesa, Las encerradas, siempre son ellas, ¿no? Creo que es importante. Y Javier pues nos recuerda efectivamente que es muy buena editora también y que tiene relación con la autora de la que nos hablará Clara Pablo, Elena Medel, porque publica en la editorial del... No, ahí no me viene ahora, La Bella Varsovia o una cosa así, sus libros de poesía, una editorial que luego fue comprada por el grupo Anagrama, aunque la Elena Medel sigue siendo la directora, ¿no?, de esa editorial dedicada a la poesía. Ahí es donde aparece Bella Varsovia, efectivamente, ahí es donde aparecen los libros de poesía de Pilar Adón. Es decir, en cierto modo, estas autoras se mueven también, ¿no?, en un mundo en el que las editoriales pues casi parecerían, ¿no?, estas especie de lugares de encuentro, ¿no?, que les permite al mismo tiempo tener cauce, ¿no?, para su propio desarrollo, para el propio desarrollo de su obra. Pasa lo mismo con Belén Gopegui, ¿no?, de quien no hablamos porque se nos iba ya un poco por las fechas de nacimiento. Bien, Amanda, ¿quieres añadir alguna cuestión a estos últimos comentarios de Mar y a los chats? Sí, pues sobre lo que ha dicho Mar, también quería añadir que es cierto realmente esto de que el hermano Evans que aparece, que es un hombre, y llega a una comunidad toda de mujeres, es el que tiene la superioridad jerárquica sobre ellas. No se sabe exactamente por qué, pero le envían y él tiene superioridad respecto a las demás y esos conflictos que tiene, ¿no?, con la madre superiora. Pero sí llama la atención también que todas ellas sean mujeres que se encargan de velar por estos chicos. Son todos chicos los chavales que están allí encerrados, supuestamente delincuentes. Y hay una escena también que me llamó la atención, que bueno, no la he podido meter porque ya no me cabía todo, pero en la que como que le pregunta el instructor a la madre que por qué ellas y no otras mujeres, y ella deja caer como que es porque todas ellas nacieron, bueno, les extirparon el útero. Entonces yo creo que hay un símbolo que ya deja caer Pilar Adón como de esa maternidad, no sé, de esa sensación que tienen ellas por protección a esos chicos, a intentar llevarles por el camino correcto, que puedan alcanzar la espiritualidad y pues abandonar esos malos comportamientos de su pasado. Y también es importante porque lo dice el intruso Evans, este hombre, que la única que no es virgen pues es la voluntaria, que es la que está cuidando a Lemuel, ¿no?, con esa escena que has comentado del acoso, cuando intenta quitarle las llaves. Efectivamente, lo masculino en este caso está enteramente asociado, bueno, al poder demoníaco, ¿no?, al maligno, por decirlo de este modo. Antonio Luis, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por tu presencia. Mar, ¿querías añadir alguna cosa? ¿Yo?
No, que me Sí, ha es que he visto, interesado, pues, me ha interesado todo lo que habéis dicho, lo que ha dicho ahora también Amanda. muy bien, perfecto, Gracias. perfecto. De nada, a ti. Muy bien, pues estamos casi en las 6:30 y si no tenéis ahora, pues ya se va reduciendo muchísimo esto porque habrá otros asuntos a los que atender. Yo creo que ha sido interesantísimo, que ha estado muy bien planteado esta primera ponencia que pone firmes cimientos para el desarrollo del ciclo y que nos acercamos a muchos de los temas por los que van a estar interesadas estas autoras en los otros textos. Tengo que señalar, y ya con esto pues me despido también de vosotros, que desde luego la próxima novela de Milena Busquets, Gema, no tiene nada que ver con esta. No sé si ya os habéis metido con ella, pero en fin, es un poco que veamos también los fuertes contrastes que se llegan a plantear en este sentido. ¿De acuerdo? Amanda, te despides de tus compañeros, de los asistentes, y yo ya pongo cierre a la intervención tuya con tus palabras. Sí, creo que hay alguien que quería decir algo, Julia, que ha dicho que ha encontrado la etimología de Lemuel. Sí. Ah, muy bien. No sé si quería decir algo. Sí, buenas Julia Pues, Bachiller, perdona, sí. Ah, Julia López, sí. Vale, José Julia López. Vale, es Sí. que lo acabo de encontrar y por lo visto Lemuel proviene de lo que es el rey Salomón. O sea, se supone que que es el mismo Ya. personaje bíblico y significa pacífico o paz, del hebreo Shlomo. Así que a lo mejor es relevante Sí. para ese Bueno, si la propia, claro, la propia autora señalaba, ¿no?, la atracción que te sentía por los relatos de la Biblia, así que indudablemente si aparece ese nombre no es casual, ¿no?, sino que habrá sido buscado de una forma expresa por ella. Gracias por esta aclaración. Y ahora sí, Amanda, pues pon el cierre a la primera intervención de este ciclo. Sí, bueno, pues nada, decir que me ha gustado mucho participar y bueno, que me alegro que haya podido aclarar algunas dudas, porque es cierto que esta novela es un poco confusa, su final también a mí me sorprendió y bueno, pues me alegro de haber compartido este rato con todos vosotros y nos veremos en las siguientes ponencias, supongo. Perfecto, y desde luego no tenemos por qué preocuparnos por no haber dado una solución que nos satisfaciera a todos, porque el final queda abierto, ¿no? Y queda abierto por la carga simbólica, poética de este relato que ha construido Pilar Adón. De acuerdo, pues cierro ya entonces la grabación.